Buenas noches, comunidad de Oberón. Por casualidad, ¿fue aquí donde pidieron que ocurrieron en Monterrey, en Navidad? Dejen aquí en los comentarios. ¿Desde qué lugar del mundo nos hablan y qué hora marca en su reloj? Prepárense, pues vamos a comenzar a contar, ahora. Hola, soy Rosa. Llegué a Monterrey unos días antes de Navidad, agotada por el cierre del semestre y con esa sensación rara de alivio que solo se siente cuando una vuelve a una casa que conoce de memoria. La nuestra casa está en un barrio viejo, de esos donde las banquetas están cuarteadas por el calor y las fachadas guardan más historias de las que aparentan. Es una casa amplia, heredada de mis abuelos, con techos altos, pisos fríos y un pasillo largo que conecta las recámaras del fondo. Volver ahí siempre había sido reconfortante. El olor a ponche caliente desde temprano, los tamales apilados en la cocina, la radio sonando con villancicos antiguos y mi abuela acomodando el nacimiento con una paciencia casi ritual. Todo parecía igual a otros años, al menos en apariencia. Sin embargo, desde el primer día noté algo que no encajaba del todo. Uno de los cuartos del pasillo estaba cerrado. No era raro que algunas habitaciones se usaran como bodegas o se mantuvieran sin ocupar, pero ese cuarto tenía algo distinto. La puerta estaba completamente cerrada, con llave, y delante de ella no había cajas ni muebles, como si deliberadamente se hubiera dejado ese espacio despejado. Al pasar frente a ese punto del pasillo, sentía una incomodidad difícil de explicar, una especie de presión en el pecho que no sabía de dónde venía. Intenté recordar si ese cuarto había estado siempre así. Mi memoria de la infancia es borrosa en muchos aspectos, pero tenía la sensación de que alguna vez ese espacio había formado parte de la casa, que no siempre había sido un lugar prohibido. Aún así, nadie lo mencionaba. Cada vez que me acercaba demasiado, alguien de la familia aparecía con cualquier pretexto, cambiando el tema o sugiriendo que ayudara en otra cosa. Sin que nadie lo dijera de forma directa, quedó claro que no debía entrar ahí, y mucho menos durante Navidad. La noche del 24, la casa estaba llena. Tíos, primos, risas, platos que iban y venían, el calor típico de Monterrey mezclado con el vapor de la comida. Después de cenar, me sentí saturada de ruido y decidí caminar un poco por la casa. El pasillo del fondo siempre había sido un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la sala. Al acercarme al cuarto cerrado, algo me hizo detenerme. El piso estaba helado. No era una sensación normal. Conocía bien esas losetas y sabía cómo se sentían incluso de madrugada, pero ahí el frío subía desde la planta de los pies, como si el suelo hubiera estado expuesto al aire acondicionado por horas. Me quedé quieta, tratando de entenderlo, convenciéndome de que era una percepción exagerada. Entonces escuché algo. Al principio pensé que era el eco de la música lejana, pero el sonido era distinto. No tenía letra clara ni ritmo marcado. Era más bien un murmullo suave, repetitivo, parecido a un canto infantil. Provenía del otro lado de la puerta. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, intentando identificar si alguien estaba usando algún dispositivo, si algún primo estaba haciendo una broma, o si simplemente estaba sugestionada. El sonido no aumentaba ni disminuía, seguía ahí, constante, como si no dependiera de mi presencia. Sentí vergüenza de mí misma por asustarme así. Tenía 21 años, estudiaba una carrera universitaria y siempre me había considerado una persona racional. Aún así, el frío en el suelo y ese canto apenas audible me provocaron una ansiedad que no pude controlar. Me alejé del pasillo intentando no mirar atrás. El ruido de la sala me devolvió cierta normalidad, pero la sensación no se fue del todo. Esa noche dormí mal, despertando varias veces sin razón clara, con la impresión de que algo en la casa no estaba en su lugar. Al día siguiente, con la luz del sol entrando por las ventanas, el pasillo parecía completamente normal. El piso ya no estaba frío, y del cuarto cerrado no provenía ningún sonido. Aún así, cada vez que pasaba cerca, una parte de mí se tensaba, como si estuviera cruzando un límite invisible.
Fue entonces cuando entendí que ese cuarto no estaba cerrado por simple desuso. Había una razón más profunda, algo que la familia prefería no nombrar. Y aunque todavía no sabía qué era, tenía la certeza de que no se trataba solo de un recuerdo incómodo, sino de algo que seguía ahí, esperando. Los días siguientes a Navidad transcurrieron con una calma extraña, como si la casa hubiera decidido fingir normalidad. Algunos familiares se fueron, el ruido disminuyó y los espacios se volvieron más amplios. Aún así, mi incomodidad no desapareció. Por el contrario, se volvió más constante, más difícil de ignorar. Empecé a notar que el pasillo del fondo se sentía distinto por las noches. No era algo visible, sino una sensación corporal, una alerta interna que me hacía evitar ese trayecto cuando apagaban las luces. El aire ahí parecía más denso, y el silencio no era el mismo que en el resto de la casa. Había una quietud incómoda, como si el espacio estuviera atento. La segunda noche después de Navidad, desperté sin saber por qué. No había tenido pesadillas ni ruidos fuertes. Simplemente abrí los ojos con el corazón acelerado. El ventilador del cuarto estaba apagado, pero aún así sentía frío. Al incorporarme en la cama, distinguí un sonido lejano que no pertenecía a la casa dormida. Era el mismo canto. Esta vez no dudé de haberlo escuchado. Era tenue, casi respetuoso, como si no quisiera ser descubierto. Me levanté con cuidado, más por necesidad de entender que por valentía. Caminé descalza hasta la puerta de mi cuarto, y apenas puse un pie en el pasillo, sentí como el frío subía de golpe, clavándose en las plantas como si el piso hubiera cambiado de material. El canto provenía claramente del fondo. Avancé despacio, conteniendo la respiración, con una mezcla de miedo y negación que me hacía pensar que, en cualquier momento, todo iba a desaparecer. Al acercarme al cuarto cerrado, el sonido se volvió más claro, no más fuerte, sino más definido. No era una canción que reconociera, pero tenía una cadencia infantil, repetitiva, casi hipnótica. Fue entonces cuando vi movimiento. Por debajo de la puerta, en la pequeña línea de luz que entraba desde el pasillo, algo se desplazó. No era una sombra grande ni bien formada. Eran figuras bajas, irregulares, que se movían rápido, como si corrieran de un lado a otro. Desaparecían y volvían a aparecer, siempre pegadas al suelo. Me quedé paralizada. La mente intentaba explicarlo todo al mismo tiempo. Pensé en corrientes de aire, en reflejos, en cansancio extremo, pero ninguna explicación justificaba la forma en que esas sombras parecían tener intención, ni el frío que se volvía más intenso cuanto más tiempo permanecía ahí. El canto se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor. No era un silencio normal, sino uno cargado, expectante. Sentí un nudo en la garganta y una presión en el pecho que me obligó a retroceder. Volví a mi cuarto casi corriendo. Cerré la puerta y me senté en la cama tratando de regular la respiración. No dormí el resto de la noche. Durante el día, todo volvió a parecer absurdo. La luz, el calor y las actividades cotidianas hacían que lo vivido pareciera una exageración nocturna. Aún así, mi cuerpo reaccionaba antes que mi razón. Evitaba el pasillo. Me tensaba al pasar cerca del cuarto y sentía un cansancio constante, como si no hubiera descansado en días. La última noche antes de regresar a la ciudad donde estudiaba, el ambiente cambió otra vez. Mientras empacaba, percibí un olor leve, casi imperceptible, que no pertenecía a la casa. Era un aroma viejo, seco, como plástico quemado. No venía de la cocina ni del exterior. Venía del pasillo. Supe en ese momento que no iba a poder irme sin enfrentar lo que había detrás de esa puerta. No porque quisiera, sino porque la sensación de que algo me estaba esperando se había vuelto imposible de ignorar. La decisión de acercarme a ese cuarto no nació del valor, sino del agotamiento. Había pasado varias noches sin dormir bien, con el cuerpo en tensión constante y la sensación de que algo se acumulaba dentro de mí. El olor a quemado seguía presente,
más claro que otras veces, y el pasillo parecía aún más frío, como si la casa hubiera bajado la temperatura solo en ese tramo. Me detuve frente a la puerta cerrada durante varios minutos. La madera estaba vieja, reseca, con marcas que nunca había notado. Al apoyar la mano sentí un frío que no correspondía a la noche. No hubo cantos en ese momento, ni sombras visibles. Solo un silencio pesado, casi insoportable. Abrí la puerta. El cuarto estaba oscuro, pero no vacío. La luz del pasillo alcanzó a revelar un espacio abandonado, detenido en el tiempo. El aire tenía un olor rancio, mezclado con algo inconfundible, humo antiguo. En el suelo y dentro de cajas abiertas había restos de juguetes, muñecas sin rostro, partes derretidas de plástico, ruedas de carritos deformadas por el calor. Todo estaba ennegrecido, como si hubiera pasado por un fuego que nadie quiso limpiar del todo. Sentí un mareo inmediato. No había señales de uso reciente, ni polvo removido, ni huellas. Aún así, el lugar no se sentía muerto. Era como si algo ahí se negara a desaparecer. El frío era más intenso dentro del cuarto, y tuve la impresión de que el piso estaba húmedo, aunque al tocarlo no encontré agua. Cerré la puerta sin pensar y me alejé. Las manos me temblaban y el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Pasé el resto de la noche sentada en mi cama, con las luces encendidas, esperando que amaneciera. Al día siguiente, mi estado no pasó desapercibido. Mi familia notó que algo me había afectado, y aunque nadie me preguntó de forma directa, el ambiente se volvió tenso. Fue entonces cuando, de manera fragmentada y cargada de culpa, entendí lo que había ocurrido. Años atrás, en una Navidad, una niña de la familia había muerto en ese cuarto. La versión que se insinuaba hablaba de un incendio provocado por el árbol de Navidad, de fuego que se propagó rápido y de un intento desesperado por apagarlo. La niña estaba sola, jugando. El incendio no consumió la casa, pero fue suficiente para marcar ese espacio para siempre. El cuarto se cerró después de eso. Los juguetes no se tiraron. La familia decidió no hablar más del tema, como si el silencio pudiera borrar lo ocurrido. Con el tiempo, el cuarto dejó de existir en las conversaciones, pero no en la casa. Había borrado esta historia de mi memoria, y ahora la recuerdo. Fue una tragedia. La niña era hija de un tío lejano, alguien que nunca pasaba la Navidad con la familia, y justo la única vez que decidió venir ocurrió todo aquello. Su nombre era Julia. Él quedó destrozado, nos culpó por todo y nunca volvió. Yo solo quería olvidar. Era una niña. Tenía 8 años en ese entonces. Estaba emocionada por la Navidad, y casi dormí con ella en ese cuarto. Hasta hoy recuerdo el olor a carne quemada, la necesidad de salir corriendo de la casa y dejar mis juguetes atrás, y la forma en que esa tragedia arruinó la Navidad de todos nosotros de una manera que en ese momento no podía comprender del todo. Tal vez por eso borré esta historia de mi cabeza. Regresé a la universidad poco después, creyendo que la distancia iba a aliviar todo. Sin embargo, algo cambió desde entonces. Cada vez que vuelvo a Monterrey y me quedo en esa casa, escucho pasos pequeños durante la noche. No siempre vienen del pasillo. A veces parecen recorrer otros cuartos como si reconocieran mi presencia. El frío aparece sin aviso, incluso en días calurosos. Y aunque nunca más volví a abrir esa puerta, sé que lo que quedó ahí no se fue. La familia aprendió a convivir con el silencio, pero yo entendí que hay cosas que, cuando no se enfrentan, encuentran otras formas de hacerse notar. Ya han pasado 2 años desde que todo ocurrió. Esta historia comenzó en la Navidad de 2023. Me llamo Marco. El frío de diciembre siempre llega seco a Monterrey, como si el aire raspase la piel. Ese año lo sentí más fuerte, no por el clima, sino por el peso que llevaba encima. A mis 44 años, con 2 hijos creciendo demasiado rápido,
y un escritorio lleno de cuentas impagas. El cierre de año se me vino encima como una pared. Trabajo como contador desde hace más de 2 décadas. Estoy acostumbrado a ver números en rojo, a buscar salidas donde casi no las hay. Pero cuando esos números son los de tu propia casa, la cabeza deja de pensar con claridad. Las tarjetas estaban al límite. El préstamo del coche atrasado y el aguinaldo apenas alcanzaba para cubrir lo básico. El simple pensamiento del Navidad me provocaba una presión constante en el pecho. Fátima lo notaba todo. Siempre fue más sensible que yo, más atenta a los silencios que a las palabras. En los primeros días de diciembre, empezó a hablar del Navidad de una manera distinta. No como una fecha de regalos o reuniones, sino como un tiempo especial, casi sagrado. Me hizo saber que, según lo que había aprendido desde niña, esa época estaba llena de milagros, que Dios estaba más cerca y que el niño Jesús escuchaba con más atención las promesas hechas con fe verdadera. No lo dijo con desesperación, sino con una calma que me descolocó. Me explicó que haría una promesa para que las deudas se resolvieran y para que nuestros hijos no vivieran un fin de año marcado por carencias. Yo escuché sin interrumpir. Nunca fui un hombre particularmente religioso, pero tampoco quise romper esa esperanza. En el fondo, una parte de mí deseaba que tuviera razón. Los días siguientes, Fátima cambió su rutina. Salía más temprano de casa, regresaba en silencio, encendía veladoras en momentos específicos y pasaba largos ratos frente a la pequeña imagen del Niño Dios que siempre ponía en la sala durante diciembre. No me pidió nada, no me presionó, simplemente siguió adelante con su fe. Mientras tanto, yo seguía buscando soluciones más terrenales. Fue entonces cuando apareció ese conocido. No éramos amigos, apenas alguien que había coincidido conmigo años atrás en trabajos y trámites. Nos encontramos de manera casual, y me sorprendió que supiera tanto sobre mi situación. Me dio a entender que estaba al tanto de mis problemas económicos y, sin rodeos, me ofreció dinero. Dijo que me debía un favor antiguo, algo que, según él, nunca había olvidado. Yo no recordaba nada parecido, pero tampoco tenía la cabeza en condiciones de analizar demasiado. El préstamo era informal, sin papeles, sin intereses claros. Solo una ayuda para salvar el Navidad. Esa frase se me quedó grabada. Acepté. En el momento en que el dinero estuvo en mis manos sentí alivio, pero también una incomodidad difícil de explicar, como cuando firmas algo sin leer la letra pequeña. Aún así, lo ignoré. Con eso pagué cuentas urgentes, compré comida mejor, algunos regalos sencillos para Luis y Carmen, y todo lo necesario para una cena digna. La noche del 24 fue perfecta, demasiado perfecta. La casa olía a comida caliente, las luces del arbolito parpadeaban, y mis hijos reían con una felicidad que hacía tiempo no veía. Fátima se movía por la cocina y la sala con una serenidad extraña, como si hubiera soltado un peso enorme. Me di cuenta de que evitaba quedarse sola en ciertos momentos y que miraba los rincones de la casa más de lo normal, pero no quise arruinar esa noche con preguntas. Por unas horas, sentí que había cumplido, que todo el esfuerzo, la vergüenza y el miedo habían valido la pena. El problema empezó después. Al día siguiente, noté que mi cartera no estaba donde siempre la dejaba. Pensé que era descuido. Luego faltaron algunos documentos importantes, papeles que yo recordaba con claridad haber guardado en un cajón específico. Revisé toda la casa, más de una vez, sin éxito. Fátima también empezó a comportarse de forma distinta. Dormía mal, se despertaba sobresaltada y pasaba el día cansada. La veía mirar por encima del hombro, como si alguien estuviera demasiado cerca de ella todo el tiempo. Me hacía saber que no se sentía segura ni siquiera dentro de casa, aunque no lograba explicar por qué. Intenté convencerme de que todo era estrés acumulado, el fin de año, la presión, la promesa, cualquier cosa menos algo fuera de lo normal. Entonces apareció el olor. No era constante, pero cuando surgía,
Se sentía en varios cuartos al mismo tiempo. Un aroma metálico, desagradable, que no se parecía a nada doméstico. Revisé tuberías, cocina, el patio. No encontré explicación. Fátima reaccionaba mal cada vez que lo percibía. Se ponía pálida y respiraba con dificultad. Las noches se volvieron inquietas. Ella casi no dormía. Yo empezaba a sentir que la casa estaba diferente, más pesada, como si el aire se hubiera espesado después del Navidad. Nada concreto, nada que pudiera señalar con el dedo, pero suficiente para no dejarme tranquilo. Al cerrar esos primeros días después de la cena, ya no tenía dudas de que algo había cambiado. No sabía qué, ni por qué, pero sentía que aquella ayuda que llegó tan fácil y aquella promesa hecha con tanta fe habían puesto algo en marcha, algo que todavía no mostraba su rostro, pero que ya se estaba haciendo notar. Los días posteriores al 25 de diciembre se volvieron confusos. El tiempo parecía avanzar, pero dentro de la casa todo se sentía detenido, como si algo hubiera quedado suspendido en el aire. Yo seguía yendo al trabajo, atendiendo clientes y revisando cuentas ajenas, aunque mi mente regresaba una y otra vez a lo que estaba pasando en casa. Las primeras noches escuché pasos. No eran ruidos sueltos ni crujidos normales de una casa vieja. Eran pisadas pesadas, lentas, que se desplazaban por el pasillo a la misma hora, siempre pasada la medianoche. Me levantaba con cuidado, revisaba cuartos, puertas y ventanas. Todo estaba en orden. Aún así, el sonido volvía la noche siguiente, puntual, como si siguiera un horario. Después llegaron los susurros. Al principio pensé que era mi imaginación, cansancio acumulado o estrés, pero con el paso de las noches se volvieron más claros. Eran voces bajas, casi apagadas, que parecían enumerar cifras y fechas, montos que sonaban demasiado familiares para alguien que vive rodeado de balances y vencimientos. Escuchar números en la oscuridad me provocaba una ansiedad difícil de describir, como si la casa misma estuviera llevando su propia contabilidad. Fátima empeoraba. Casi no dormía, evitaba los pasillos largos y prefería quedarse en espacios bien iluminados. Su mirada estaba apagada, siempre alerta, como si sintiera una presencia constante detrás de ella. En más de una ocasión la encontré temblando sin razón aparente, con respiración entrecortada y una expresión de miedo que no supe cómo aliviar. Comenzó a olvidar cosas simples, momentos recientes, pequeñas tareas, conversaciones del mismo día. Al mismo tiempo, evitaba cualquier referencia a la promesa que había hecho. Cada vez que yo intentaba acercarme al tema, su reacción era de angustia inmediata, como si recordar algo específico pudiera traer consecuencias. Mis sueños tampoco me dejaban en paz. Soñaba con una mesa antigua, pesada, iluminada por una luz amarillenta. Frente a ella, una figura sin rasgos definidos escribía en un libro viejo, de hojas gruesas y gastadas. No podía ver qué anotaba, pero sentía que cada trazo tenía peso. A un costado estaba Fátima, callada, con el rostro cansado, firmando páginas una tras otra. Siempre despertaba con el corazón acelerado y una culpa profunda que no sabía explicar. La noche del 27 de diciembre marcó un punto sin regreso. Al llegar a casa, el olor metálico era tan fuerte que me mareó. En la pared de la sala, escrita con algo oscuro que no quise tocar, apareció una frase corta y directa. No hacía falta interpretar nada. Era una cobranza. Sentí un frío distinto, no el del clima. Recorrí la casa llamando a Fátima. Revisé cada cuarto, el patio, la calle. No estaba. Los niños comenzaron a asustarse y la realidad se me vino encima de golpe. Salimos a buscarla sin un rumbo claro. Hospitales, calles cercanas, la delegación. Monterrey seguía su ritmo normal mientras nosotros atravesábamos una de las noches más largas de nuestra vida. La culpa me acompañó cada minuto. Pensaba en el dinero, en el préstamo aceptado sin preguntas,
en la promesa hecha con fe y desesperación. Todo parecía conectado de una forma que no alcanzaba a comprender del todo. Al amanecer, Fátima apareció. La encontraron desorientada, en estado de shock, sin recordar lo ocurrido durante la noche. Reconocía a los niños, sabía quién era yo, pero su mirada estaba vacía. Nunca pudo explicar dónde estuvo ni qué hizo. Horas después llegó la última pieza. Todas nuestras deudas habían sido pagadas, cada una. El mismo conocido que me había prestado el dinero se comunicó para decir que había recibido el pago completo. El depósito había salido de la cuenta de Fátima. Junto con eso, le llegó un correo electrónico supuestamente enviado por mí, confirmando la transferencia y agradeciendo el favor. Yo nunca envié ese mensaje. Desde entonces, Fátima no volvió a ser la misma. Vive con lapsos de memoria, crisis de ansiedad y un miedo constante que no sabe de dónde viene. Nunca volvió a hablar de promesas ni a entrar a una iglesia. A veces se queda mirando al vacío, como si escuchara algo que los demás no podemos oír. No lograba entender cómo una promesa hecha al niño Jesús podía haber terminado en todo eso. Después de intentar en vano obtener alguna explicación de Fátima, fui a hablar con el sacerdote de la parroquia de nuestro barrio. Él me escuchó en silencio y me explicó que Dios es bueno y que, cuando escucha una oración sincera, solo obra para el bien, pero también me advirtió que existen otras cosas además de Dios que pueden escuchar, que las fuerzas de la oscuridad también oyen nuestras súplicas y se aprovechan de la desesperación cuando la fe no es lo suficientemente fuerte. Me dijo que no era culpa de Fátima, pero me explicó que el momento difícil que estábamos viviendo nos había llevado a abrirle la puerta a la desesperación y que, por lo que todo indicaba, algo que no venía de Dios había entrado. Me recomendó orar más, asistir con regularidad a la iglesia, comulgar y me entregó un frasco de agua bendita. Salí de ahí con el corazón oprimido y con una certeza clara. Lo que fuera que había escuchado a Fátima no era Dios. Las cuentas están en orden desde aquel día, pero el precio fue demasiado alto. Aprendí que no todas las deudas se pagan con dinero y que algunas cobran exactamente lo que más duele perder. Mi nombre es Mateo. La mañana del 24 de diciembre siempre había sido ruidosa en mi casa, pero ese año, el ruido me molestaba más que nunca. El televisor estaba encendido con los mismos programas de siempre, el olor a comida caliente llenaba la cocina, y mi madre se movía de un lado a otro preparando todo para la noche. Yo tenía 17 años y sentía que el mundo entero conspiraba para encerrarme ahí, en esa casa vieja de Monterrey, justo cuando mis amigos planeaban salir. Crecí en ese barrio, entre calles estrechas y casas de techos bajos, donde todos se conocen aunque finjan no hacerlo. Mi familia siempre fue de costumbres antiguas, muy apegada a la Navidad. Para mí, esas tradiciones se fueron volviendo una carga con los años. Me sentía distinto, más despierto, más listo que ellos. Eso me hacía hablar mal, responder peor y tratar con desprecio cosas que ahora entiendo que no merecían ese trato. Mi abuela Elvira vivía con nosotros desde que mi abuelo murió. Era una mujer pequeña, de manos arrugadas y mirada cansada, pero firme en su manera de ver el mundo. Pasaba buena parte del día rezando o arreglando el nacimiento que colocaba todos los años en la misma esquina de la sala. Siempre decía que las figuras debían ir en cierto orden, que no era un simple adorno. Yo la veía como alguien atrapada en el pasado. Durante toda mi infancia, ella insistió con la misma historia. Cada diciembre hablaba de el visitante, un espíritu que aparecía en la noche de Navidad para buscar a quienes se habían portado mal durante el año. No hablaba solo de niños, también de adultos. Decía que no siempre se los llevaba, pero que jamás se iban iguales después de verlo. Yo crecí escuchando eso mientras comía buñuelos o ayudaba a poner luces, y conforme fui creciendo, la burla se me hizo fácil. Con el tiempo dejé de esconder el desprecio. Comentaba que eran cuentos para asustar, que esas cosas no existían.
A veces exageraba solo para provocar una reacción. Me gustaba ver cómo se incomodaba el ambiente cuando hablaba así. Ahora sé que no era valentía, era simple crueldad. Ese 24 por la mañana todo explotó. Yo quería salir en la noche, pasar la Navidad con amigos, lejos de la cena familiar y las oraciones. Mis padres no estuvieron de acuerdo. Dijeron que esa noche se quedaba en casa, como siempre. Sentí que no me escuchaban, que no me tomaban en serio. La discusión subió de tono rápido. Mi abuela estaba presente. No dijo nada al principio, solo observaba. Yo estaba tan molesto que empecé a decir cosas que no debía. Comentarios sobre lo inútiles que eran esas tradiciones, sobre lo ridículo de creer en castigos sobrenaturales, sobre ella misma. No fue una sola frase, fueron varias, una detrás de otra, como si necesitara descargar todo ahí. Vi cómo bajó la mirada, cómo se quedó quieta, y aún así no me detuve. Después vino el silencio. Un silencio pesado, incómodo, de esos que se sienten en el pecho. Mi madre me pidió que me calmara. Mi padre dejó de hablarme. Mi abuela se levantó despacio y se fue a su cuarto. Más tarde supe que había dicho que algunas palabras no se olvidan, aunque se pidan disculpas. Yo no me sentí culpable en ese momento. Me fui a mi cuarto dando un portazo, convencido de que todos exageraban. Me repetí que esas historias del espíritu eran solo eso, historias, inventos para controlar a los demás. Incluso recuerdo haberme reído solo, pensando que el visitante no iba a venir a buscar a nadie. El resto del día pasó raro. La casa seguía en movimiento, pero yo me sentía separado de todo. Nadie me hablaba más de lo necesario. A ratos escuchaba a mi abuela rezando en voz baja desde su cuarto. Ese sonido, que antes me parecía molesto, empezó a incomodarme de otra forma, aunque no entendía por qué. Cuando cayó la noche, el ambiente no se sentía igual que otros años. Afuera no había tanto ruido como de costumbre. Normalmente en el barrio se escuchan risas, música, cohetes desde temprano. Esa vez todo parecía más apagado. Me encerré en mi cuarto con el pretexto de estar cansado. No quería convivir con nadie. Fue ahí cuando escuché el primer ruido. Al principio pensé que era el viento o algún animal, un sonido seco, lento, como pasos arrastrándose sobre el techo. Traté de ignorarlo. La casa es vieja, siempre cruje. Me convencí de que no era nada. Pero los pasos continuaron. No eran rápidos ni caóticos. Eran pesados, medidos, como si alguien caminara con cuidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el techo, luego la ventana. Todo parecía normal. Me dije que estaba sugestionado por la discusión de la mañana, que esas historias se metían en la cabeza cuando uno menos lo espera. Aún así, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Por primera vez en muchos años, el recuerdo del visitante ya no me dio risa. Esa noche, antes de que todo empeorara, todavía creía que podía explicarlo todo. Pensaba que el miedo era cosa mía, que se me pasaría. No sabía que apenas estaba comenzando. La noche avanzó sin que me diera cuenta. Me quedé sentado en la cama, con la luz apagada, escuchando los sonidos de la casa como si fuera la primera vez que los notaba de verdad. El refrigerador encendiéndose en la cocina, algún plato moviéndose a lo lejos, pasos suaves que supuse eran de mis padres. Todo era normal, pero nada me tranquilizaba. Los ruidos en el techo regresaron. Esta vez no fueron solo pasos. Se escuchaban como arrastres lentos, pausados, siempre en la misma dirección. No parecían ir y venir, sino rodear la casa. Intenté convencerme de que podían ser gatos, aunque nunca antes había escuchado algo así. El sonido tenía peso, como si quien caminara cargara algo. Me levanté para cerrar bien la ventana. Fue entonces cuando escuché los primeros rasguños. No eran golpes fuertes, sino algo más inquietante, uñas o algo parecido rozando el vidrio con cuidado, como si no quisiera llamar la atención. Me quedé inmóvil varios segundos, conteniendo la respiración, esperando que se detuvieran. No pasó.
El corazón me latía tan fuerte que sentía que me delataba. Pensé en salir del cuarto, pero una parte de mí no quería enfrentarme a nadie después de lo que había pasado en la mañana. Regresé a la cama y me senté con la espalda contra la pared, mirando la ventana como si en cualquier momento algo fuera a aparecer del otro lado. Al poco tiempo noté algo raro en el suelo. Cerca del closet, donde antes no había nada, vi un objeto pequeño. Al encender la lámpara lo reconocí de inmediato. Era un juguete viejo, uno que había tenido de niño. Estaba roto, sucio, como si hubiera estado años guardado en un lugar húmedo. No entendía cómo había llegado ahí. Mi madre siempre tiraba esas cosas. Antes de que pudiera procesarlo, noté otro más, y luego otro. Juguetes que recordaba vagamente, algunos que ni siquiera sabía que seguían existiendo. Todos estaban dañados, incompletos, con partes faltantes. La sensación no era solo de sorpresa, era de incomodidad profunda, como si alguien hubiera revuelto recuerdos que yo prefería no tocar. El aire del cuarto cambió. Un olor fuerte comenzó a extenderse lentamente, algo parecido a ropa vieja mojada, a encierro. Me picaban los ojos y sentía ganas de vomitar. Abrí la ventana un poco, pero el olor no se fue. Al contrario, parecía hacerse más denso. Me recosté intentando dormir. Cerré los ojos con fuerza. Fue un error. En cuanto lo hice, empezaron las imágenes. No eran sueños. Lo supe porque estaba completamente despierto. Vi oscuridad, espacios cerrados y en medio de todo eso, niños. No distinguía bien sus caras, pero escuchaba el llanto. No era un llanto escandaloso, era contenido, cansado, como si llevaran mucho tiempo llorando, sin que nadie los escuchara. Sentí una presión en el pecho. Abrí los ojos de golpe, empapado en sudor. Las imágenes seguían ahí, incluso con los ojos abiertos, como sombras pegadas a las paredes. Me llevé las manos a la cara tratando de despejarme, diciéndome que estaba perdiendo el control por el estrés, por la discusión, por el cansancio. Miré el reloj. El tiempo parecía avanzar demasiado rápido. Los minutos se sentían cortos, apurados. Escuché algo dentro de la casa. No eran pasos comunes. Sonaban lentos, pesados, como si alguien arrastrara algo voluminoso por el pasillo. Reconocí el sonido del piso de madera crujiendo, pero de una forma distinta, más profunda. Pensé en mis padres, en mi abuela. Quise creer que alguno de ellos se había levantado. Aún así, no escuché puertas abrirse ni voces, solo ese arrastre constante, cada vez más cerca. Intenté levantarme de la cama y sentí que las piernas no respondían bien. Me temblaban. El cuerpo entero estaba rígido, como si no quisiera obedecerme. Tragué saliva varias veces, con la boca seca, tratando de mantener la calma. El olor se volvió insoportable. Los juguetes en el suelo parecían más numerosos que antes, aunque no recordaba haber visto tantos. El cuarto ya no se sentía como mi cuarto. Algo se había instalado ahí. Cuando el reloj marcó pocos minutos antes de la medianoche, supe que ya no estaba solo en la casa. No porque lo viera, sino porque lo sentía. Había una presencia moviéndose con intención, como si supiera exactamente a dónde iba. Me quedé sentado en la cama, sin atreverme a salir, con la certeza de que lo peor aún no había llegado. La medianoche llegó sin campanas ni ruido. El reloj cambió de número y en ese mismo instante, la casa entera pareció apagarse. No se fue la luz, pero todo quedó amortiguado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. El silencio ya no era normal, pesaba. Escuché la puerta de mi cuarto moverse despacio. No rechinó. Se abrió con una lentitud cuidadosa, como si quien estaba del otro lado conociera perfectamente la casa. Sentí que el cuerpo se me tensaba por completo. Quise moverme, levantarme, correr, pero solo pude quedarme sentado en la cama, mirando. La figura entró sin prisa. Era alta, demasiado para el marco de la puerta, y avanzaba encorvada apenas lo necesario. La ropa que llevaba se veía gastada, sucia, como si hubiera pasado años en humedad.
El olor era el mismo que ya había llenado el cuarto, pero ahora más fuerte, más cercano. En la espalda cargaba un saco grande, deformado, pesado, que parecía arrastrar contra el suelo. No recuerdo haber sentido un miedo así antes. No fue pánico inmediato, fue algo más profundo, una certeza absoluta de que aquello no estaba ahí por accidente. No era una visita equivocada. Sin mirarme directamente, la presencia comenzó a repetir cosas, frases completas, palabras exactas, comentarios que yo había dicho durante el año, en distintos momentos, algunos recientes, otros que creía olvidados, cosas que dije enojado, burlas, humillaciones, desprecios. Todo salió de esa figura con una precisión que me dejó helado. No eran reproches, no había emoción. Era un recuento frío, como si alguien estuviera leyendo un registro. Sentí que la garganta se me cerraba. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Las manos me sudaban, el pecho me dolía de lo rápido que respiraba. Cuando quise mover los brazos, algo los sujetó. Las manos que me tomaron los pulsos eran firmes, pesadas, y al mismo tiempo no sentí dolor inmediato, sino una presión intensa, como si me marcaran desde adentro. Las imágenes regresaron, los niños en la oscuridad, el llanto bajo, todo mezclado con los recuerdos de mis propias palabras repitiéndose una y otra vez. No sé cuánto tiempo pasó, perdí la noción por completo. En algún momento sentí que el cuerpo ya no me sostenía y todo se volvió negro. Desperté con luz entrando por la ventana. La casa estaba llena de ruido otra vez, voces, pasos, movimiento. Intenté incorporarme y fue ahí cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Abrí la boca para pedir ayuda, pero no salió nada, ni un sonido. Mis padres entraron al cuarto poco después. Vi el miedo en sus caras al darse cuenta de que no podía hablar. Me revisaron los brazos y fue entonces cuando notaron las marcas. Eran oscuras, profundas, alrededor de los pulsos, como si algo me hubiera apretado con fuerza durante mucho tiempo. No dolían, pero tampoco se iban. Nunca volví a ser el mismo. Pasé semanas sin dormir bien. Me daba miedo ir a mi cuarto por las noches, y cuando lograba dormir, lo hacía en la sala. En los momentos en que cerraba los ojos, tenía pesadillas terribles con esa presencia repitiendo una y otra vez las mismas cosas, hasta dejarme agotado de escucharlas. Empecé a tener ataques de pánico y no podía ir a la escuela. Pasaron días, luego semanas, médicos, estudios, explicaciones que no explicaban nada. Dijeron que podía ser algo psicológico, estrés, un bloqueo. Yo sabía que no era eso. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba esa presencia y la manera exacta en que repitió todo lo que yo había dicho. Nunca recuperé la voz. Aprendí a comunicarme de otras formas. Me volví cuidadoso, silencioso. Dejé de levantar la mirada con arrogancia. Las palabras, entendí demasiado tarde, no desaparecen cuando se dicen. Mi abuela fue a verme una tarde. Se sentó a mi lado, tomó mis manos con cuidado y observó las marcas sin sorpresa. No me preguntó nada, solo comentó, con una calma que todavía me estremece, que había tenido suerte. Hoy escribo esto porque puedo hacerlo. No busco que nadie me crea. Solo sé que esa noche, algo vino a buscarme y decidió dejarme aquí. Cada Navidad, cuando escucho ruidos en los techos del barrio, recuerdo que no todos reciben regalos. Algunos reciben advertencias. Hola, mi nombre es Wagner. Tenía 14 años cuando todo empezó, y si hoy escribo esto no es porque haya encontrado respuestas, sino porque aprendí que guardar silencio no hace que ciertas cosas desaparezcan. Monterrey, a finales de noviembre, siempre tenía ese frío seco que se metía en los huesos al caer la tarde, y la escuela olía a polvo viejo y desinfectante barato cuando ya casi no quedaba nadie en los pasillos.
El coro de Navidad ensayaba a esa hora, cuando la mayoría de los alumnos ya se había ido y el edificio parecía más grande de lo que era. Yo entré al coro sin muchas ganas. Una maestra insistió. Dijo que hacía falta completar las voces masculinas y que cantar en Navidad era algo bonito, algo que se recordaba. En mi casa no eran especialmente religiosos, pero esas fechas siempre se respetaban. Árbol, luces, villancicos sonando en la radio mientras mi mamá cocinaba. Nada raro, nada oscuro. El salón de ensayos era el mismo de siempre, paredes beige con manchas de humedad, un piano viejo al fondo que casi nunca se usaba, ventiladores en el techo que giraban lento, haciendo un ruido constante. Cantábamos de pie, en filas mal organizadas, cargando mochilas y chaquetas porque el frío se colaba incluso ahí dentro. Todo era normal, aburridamente normal. Al principio, los ensayos no tenían nada extraño. Voces desafinadas, risitas nerviosas, gente que entraba tarde. Yo cantaba sin destacar, cuidando más no equivocarme que hacerlo bien. Fue en uno de esos ensayos, ya entrada la segunda semana, cuando noté algo que no supe explicar en el momento. Había una voz más. No era fuerte, no sobresalía de inmediato. Era grave, sostenida, como si alguien alargara ciertas notas más de lo que indicaba la canción. Pensé que sería algún compañero cantando mal, o que el eco del salón hacía que sonara raro. Miré a los que tenía cerca, tratando de identificar de dónde venía, pero todos movían la boca de forma normal, siguiendo el ritmo. No dije nada. No tenía sentido hacerlo. A veces el sonido engaña, y yo no quería parecer paranoico. En los siguientes ensayos, la voz volvió a aparecer, siempre en los mismos fragmentos, siempre mezclándose con las demás, sin desentonar del todo, pero marcando presencia. Empecé a cantar más bajo, concentrado, intentando comprobar si era idea mía. No lo era. La voz estaba ahí incluso cuando yo apenas emitía sonido. Lo más inquietante era que no podía ubicarla en un cuerpo. No parecía venir de adelante ni de atrás. Estaba en medio, como si flotara entre nosotros. Una tarde, el ensayo terminó más tarde de lo habitual. Algunos compañeros se fueron rápido, otros se quedaron guardando cosas. Yo estaba acomodando mi mochila cuando sentí algo que me hizo quedarme completamente quieto. Una mano tocó mi brazo. No fue un roce normal, no fue cálido. La sensación fue seca, rígida, fría, como si alguien hubiera sacado la mano de un refrigerador y la hubiera apoyado ahí sin cuidado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien detrás de mí. No había nadie. El salón estaba casi vacío. La maestra estaba lejos, guardando papeles. Nadie estaba lo suficientemente cerca como para haberme tocado y desaparecer en ese segundo. Miré al suelo, a las paredes, al reflejo borroso de una ventana. Nada. Me fui de ahí sin despedirme. Bajé las escaleras con el corazón acelerado, repitiéndome que había sido sugestión, cansancio, frío. Sin embargo, el recuerdo de esa mano no se fue al instante. El frío permaneció unos segundos más, como si se hubiera quedado impregnado en la piel. Esa noche me costó dormir. No porque pensara en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, sino porque tenía la sensación incómoda de que algo había invadido un espacio que no le correspondía. Como cuando uno entra a un cuarto y sabe que alguien estuvo ahí hace poco, aunque no haya pruebas. Al día siguiente regresé al ensayo. No quería faltar. Pensé que evitarlo le daría más poder a una simple impresión. Al entrar al salón, tuve la certeza absurda de que el canto ya había empezado, aunque todavía no sonaba nada. Me coloqué en mi lugar, respiré hondo y esperé. Cuando comenzamos a cantar, la voz volvió, más clara esta vez, más presente, y aunque nadie más parecía reaccionar de forma abierta, empecé a notar gestos sutiles en los demás, miradas perdidas, ceños fruncidos, respiraciones agitadas. Nadie decía nada, pero algo estaba cambiando.
Yo todavía no entendía qué era. Solo sabía que, desde ese momento, cantar dejó de sentirse como algo inocente, y el coro, que se suponía debía traer alegría, empezó a volverse un lugar al que entraba con una mezcla de miedo y una extraña obligación, como si ya no dependiera solo de nosotros estar ahí. Las semanas siguientes se volvieron pesadas, como si diciembre estuviera cayendo encima de nosotros antes de tiempo. En Monterrey, el frío no suele ser constante, pero esos días parecía quedarse atrapado en los salones, en los pasillos, incluso cuando afuera el sol seguía brillando. Yo llegaba a los ensayos con una sensación rara en el estómago, una mezcla de cansancio y anticipación que no sabía explicar. Dormir empezó a ser difícil, no por pesadillas claras, sino por sueños confusos, incompletos. Música que sonaba lejos, voces que no lograba entender, la sensación de estar parado en un lugar oscuro esperando mi turno para hacer algo que no recordaba. Me despertaba con la garganta seca, como si hubiera pasado horas cantando sin darme cuenta. No era el único. Eso lo supe sin que nadie me lo dijera directamente. Algunos compañeros llegaban con ojeras profundas, otros se quedaban dormidos en clase o reaccionaban de forma exagerada a cualquier ruido fuerte. En los ensayos, la energía había cambiado. Ya no había risas ni murmullos. Cantábamos porque había que hacerlo, no porque quisiéramos. La voz seguía ahí. No siempre sonaba igual. A veces era apenas un fondo grave, otras veces se alargaba más de lo normal, obligándonos a forzar el aire para no quedarnos atrás. Yo sentía cómo el pecho se me apretaba cuando aparecía, como si algo dentro de mí se encogiera. Me sorprendía pensando en cosas absurdas, como en la posibilidad de que alguien estuviera escondido, cantando desde algún rincón. Sabía que no tenía sentido, pero mi mente buscaba cualquier explicación que no fuera la correcta. El último ensayo antes de la presentación fue distinto desde que entré al salón. El ambiente se sentía cargado, espeso. Al principio pensé que era falta de ventilación, hasta que identifiqué el olor. Velas apagadas. Era inconfundible. Ese aroma seco, un poco amargo, que queda después de una misa larga o de un velorio. Miré alrededor buscando el origen. No había velas, ni altares, ni nada que justificara ese olor. Aún así, se fue intensificando conforme avanzaba el ensayo, metiéndose en la nariz, provocando náuseas. Vi a una compañera llevarse la mano a la boca, a otro respirar por la boca para evitarlo. Cantábamos rodeados de ese olor, como si el aire mismo estuviera recordando algo que nosotros no. En un momento, mientras tomábamos agua y tratábamos de recomponernos, escuché a una maestra hablar en voz baja con otra persona. No estaba intentando escuchar, pero el salón estaba casi en silencio. Comentaba sobre la muerte reciente de los padres de uno de los chicos del coro, víctimas de un accidente. Lo decía con tristeza, remarcando lo injusto de todo. Mencionó también que el padre era alguien que adoraba la Navidad, que esperaba con ilusión cada presentación del coro y que le dolía pensar que no alcanzaría a ver a su hijo cantar ese año. Supe de inmediato de quién hablaba. Ese compañero había dejado de asistir con regularidad. Cuando aparecía, se quedaba al fondo, cantando apenas, con la mirada fija en algún punto que nadie más veía. Nunca pregunté nada, nadie lo hizo. En la escuela, el dolor ajeno se respeta manteniendo distancia. Esa noche, al llegar a casa, el olor me seguía persiguiendo. Me bañé 2 veces, me cambié de ropa, pero seguía sintiéndolo en la nariz, como si se hubiera quedado pegado por dentro. Al acostarme, la música volvió a aparecer en mi cabeza. No era una canción completa, solo fragmentos, notas largas que no terminaban de apagarse. Por primera vez pensé que la voz no estaba ahí para acompañarnos. Pensé que estaba intentando ocupar un lugar. En el siguiente ensayo, confirmé algo que me heló la sangre. La voz sonaba más fuerte cuando ese compañero estaba presente, y casi desaparecía cuando no lo estaba. No lo miré directamente. Me dio miedo encontrar algo en su rostro que no estuviera preparado para entender. Todos sabíamos que algo andaba mal.
Se notaba en la forma en que evitábamos quedarnos solos en el salón, en cómo recogíamos nuestras cosas con prisa al terminar, en el silencio incómodo que se instalaba cada vez que alguien mencionaba la presentación. Aún así, nadie habló. Seguimos ensayando. Y eso, con el tiempo, se convirtió en la parte que más me pesa recordar. El día de la presentación llegó sin que ninguno de nosotros estuviera realmente preparado. Monterrey estaba lleno de luces y adornos, y la iglesia donde íbamos a cantar tenía ese aire solemne que siempre imponía respeto. Bancas de madera llenas, murmullos de familias acomodándose, el olor a incienso mezclado con perfume barato y ropa recién lavada. Todo parecía normal, incluso demasiado normal, considerando lo que habíamos vivido. Nos colocaron frente al altar, bajo las luces cálidas que nos cegaban un poco. Desde ahí solo se distinguían siluetas en el público. Sentí la garganta cerrarse antes de empezar, no por nervios escénicos, sino por una sensación profunda de advertencia, como si algo estuviera mal desde antes de cantar la primera nota. Cuando comenzamos, los primeros segundos fueron correctos. Las voces encajaban, el ritmo era el esperado. Por un instante pensé que todo lo anterior había sido una exageración colectiva, una suma de cansancio y sugestión. Luego apareció la voz. No entró de golpe. Se deslizó entre nosotros, creciendo de forma antinatural, alargando las notas, arrastrando el tempo. Sentí como mi propia voz se perdía, como si alguien estuviera cantando por encima de mí, usando el mismo aire. Miré de reojo a mis compañeros y vi el mismo terror contenido en sus caras. Algunos dejaron de mover los labios, otros intentaron seguir cantando, pero ya no había forma de hacerlo bien. El público empezó a reaccionar, primero con confusión, luego con molestia. Desde el altar se percibían gestos de desaprobación, cabezas negando, personas murmurando. Las primeras expresiones de rechazo llegaron como un golpe seco. Creyeron que era una burla, un error, una mala organización. Nosotros sabíamos que no lo era. El miedo se volvió colectivo. Sentí que las piernas me temblaban, que el pecho no me alcanzaba para respirar. La voz seguía ahí, más fuerte, más dominante, como si ya no nos necesitara. Algunos compañeros retrocedieron, otros simplemente se quedaron inmóviles, paralizados. El canto se rompió sin orden, sin indicaciones, y lo único que quedó fue ese sonido que parecía no querer apagarse. Salí de ahí casi sin darme cuenta. Bajé del altar empujado por el pánico, sin mirar atrás. Vi a otros hacer lo mismo. No hubo gritos ni escenas exageradas, solo una huida desordenada, vergonzosa, marcada por la certeza de que algo había salido terriblemente mal. En los días siguientes, nadie habló del tema de forma abierta. La escuela manejó todo como un fracaso logístico. Se dijo que el coro no había estado listo, que había sido un error insistir en la presentación. Poco después, el coro fue disuelto. Los ensayos terminaron de golpe, como si nunca hubieran existido. Yo dejé de pasar por esa iglesia. Dejé de escuchar música navideña. En casa fingí normalidad, pero algo en mí se había roto. Cada vez que intentaba dormir, en las noches silenciosas, la melodía regresaba. No completa, no clara, solo lo suficiente para impedirme descansar. 7 años han pasado desde entonces. No puedo explicar lo que ocurrió, ni probar nada de lo que sentí. Solo sé que aquella voz no pertenecía a ninguno de nosotros. Sé que no quería aplausos ni espectadores. Quería ser escuchada. A veces, cuando todo está en silencio y cierro los ojos, vuelvo a oírla. Y en esos momentos, tengo la certeza de que el coro no terminó esa noche. Solo se quedó sin cuerpos para cantar. La gente cree que Monterrey es puro concreto, calor y ruido, pero quien vive aquí sabe que también es cansancio acumulado, cuentas mal cerradas y promesas hechas con el corazón apretado. Yo me llamo Sandra.
Tengo 35 años y me gano la vida como vendedora ambulante. Todos los días salgo temprano con mi caja de dulces y juguetes baratos, caminando entre semáforos, cruceros y tianguis pequeños, tratando de vender lo suficiente para que el día valga la pena. Vivo en los fondos de la casa de mi mamá, en una construcción sencilla que levantamos poco a poco. Son 2 cuartos y un baño, nada más. El techo es bajo. Las paredes guardan el calor como si no quisieran soltarlo nunca. Y en temporada de frío la humedad se mete por las rendijas. Aún así, siempre intenté que el lugar se sintiera como un hogar, sobre todo para mi hijo Igor. Igor es lo único verdaderamente importante en mi vida. No es un niño problemático ni inquieto. Siempre fue callado, observador, de esos que pasan largos ratos jugando solos en el piso, acomodando sus cosas con cuidado. Mientras yo trabajaba, él se quedaba en casa con mi mamá, viendo la televisión vieja o dibujando en hojas usadas. Nunca pedía mucho, y quizá por eso, cuando pidió algo de verdad, me dolió tanto no poder dárselo. Todo empezó a principios de diciembre. Caminaba por el centro, vendiendo cerca de una tienda grande, de esas que se iluminan desde semanas antes de Navidad. En uno de los aparadores vi un juguete que me llamó la atención de inmediato. No era cualquier cosa, se notaba caro, bien hecho, de esos que uno sabe que no están al alcance de cualquiera. Igor lo vio también cuando pasó conmigo una tarde, y sus ojos se quedaron fijos en el vidrio. No hizo un berrinche ni insistió, pero más tarde, ya en casa, me comentó con ilusión que ese era el regalo que le gustaría recibir. En un momento de cansancio, de culpa acumulada y de ganas de sentirme una buena madre, le aseguré que iba a hacer todo lo posible por comprárselo. En cuanto lo dije, sentí el peso de mis propias palabras. Sabía que no tenía el dinero, que apenas alcanzaba para lo básico, pero aún así me aferré a la idea de que quizá, de algún modo, lo lograría. Las semanas siguientes fueron duras. Trabajé más horas de lo normal. Salí incluso los días que normalmente descansaba. Aguanté el frío de la mañana y el sol del mediodía. Vendí más dulces, acepté monedas, cambié billetes pequeños una y otra vez, siempre contando mentalmente cuánto me faltaba. Cada noche, al llegar a casa, revisaba el dinero con la esperanza de estar más cerca, pero la realidad nunca cambiaba demasiado. Conforme se acercaba Navidad, la ansiedad empezó a quitarme el sueño. Pensaba en cómo explicarle a Igor que no había podido cumplir. Me sentía irresponsable, como si hubiera jugado con su ilusión sin medir las consecuencias. Aún así, no me atrevía a decir nada. Prefería alargar el silencio, como si eso pudiera cambiar algo. La noche de Navidad llegó sin milagros. Preparamos una cena sencilla en casa de mi mamá, lo de siempre, comida hecha con cariño, pero sin excesos. Igor estaba tranquilo, quizá demasiado. Yo evitaba mirar el espacio vacío donde debería estar el regalo prometido. Al final, me acosté con una mezcla de culpa y resignación, convencida de que al día siguiente tendría que enfrentar la decepción de mi hijo. La mañana de Navidad me desperté antes que todos. El silencio era raro, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Fui directo al cuarto de Igor, preparada para verlo despertar sin regalos. Lo que encontré me dejó inmóvil. Sobre su cama estaba el juguete, exactamente el mismo que había visto en la tienda. Nuevo, limpio, sin una sola marca. Tenía un lazo sencillo, bien colocado, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de envolverlo con cuidado. No había etiqueta, ni bolsa, ni nota. Nada que explicara cómo había llegado ahí. Sentí primero confusión, luego una especie de alivio involuntario, y después algo mucho más incómodo: miedo. Sabía con absoluta certeza que yo no lo había comprado. Sabía también que nadie había entrado a la casa durante la noche. El cuarto estaba tal como lo habíamos dejado, sin señales de que alguien hubiera pasado por ahí. Cuando Igor despertó y vio el juguete, su reacción fue de una alegría tranquila, casi natural, como si siempre hubiera esperado encontrarlo ahí.
Asumió que era un regalo de Navidad, y yo no tuve el valor de contradecirlo en ese momento. Sin embargo, mientras lo observaba jugar, una pregunta no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Si no había sido yo, y nadie de la familia lo había traído, entonces, ¿quién lo había puesto en la cama de mi hijo? Esa duda fue el verdadero inicio de todo. Con el paso de las horas, la sorpresa inicial se fue transformando en una inquietud constante que no me dejaba concentrarme en nada más. Mientras Igor jugaba con el juguete, yo trataba de mantener una sonrisa normal, pero por dentro solo podía pensar en cómo había llegado ese objeto a nuestra casa. La alegría de mi hijo me impedía reaccionar de forma brusca, así que decidí hacer lo único que me parecía lógico. Empecé a preguntar. Primero fui con mi mamá. Le expliqué lo que había pasado y le pregunté si ella sabía algo, si quizá algún familiar había querido ayudarnos en secreto. Su reacción fue de auténtica sorpresa. Me aseguró que no había comprado nada y que tampoco había visto entrar a nadie durante la noche. Después hablé con mis hermanos, con algunas tías que habían estado en la cena, con primos y hasta con una vecina cercana. Todos respondieron más o menos igual, negando cualquier participación y mostrando la misma confusión que yo sentía. Lo más inquietante no fue que nadie se atribuyera el regalo, sino que varios coincidieron en que era un juguete demasiado caro para aparecer así, sin explicación. Algunos incluso me preguntaron si yo había logrado comprarlo al final. Cada vez que decía que no, notaba cómo el ambiente se volvía incómodo, como si nadie supiera qué decir después. Decidí dejar el tema en pausa. Pensé que quizá estaba exagerando, que alguien había querido ayudarnos sin que yo lo supiera y que insistir solo iba a generar problemas. Aún así, algo dentro de mí no terminaba de calmarse. Había detalles que no encajaban. Conforme pasaron los días, empecé a notar pequeños cambios en Igor. Nada drástico al principio. Pasaba más tiempo en su cuarto, sentado en el suelo, acomodando el juguete de distintas maneras. A veces parecía distraído, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Cuando me acercaba, reaccionaba con normalidad, pero su atención siempre volvía a ese objeto. Una tarde, mientras barría la casa, lo escuché murmurar. No eran palabras claras, más bien sonidos bajos, como si estuviera manteniendo una conversación en voz baja. Pensé que estaba jugando, imaginando personajes, como hacen todos los niños. Sin embargo, cuando me asomé al cuarto, estaba completamente solo. El juguete estaba frente a él, y su expresión era seria, concentrada, como si estuviera atendiendo algo importante. Intenté convencerme de que todo era producto de mi nerviosismo. A fin de cuentas, había sido una temporada difícil, llena de estrés. Aún así, empecé a notar cosas que no podía explicar tan fácilmente. Dejaba el juguete en un lugar y, al volver horas después, lo encontraba en otro. Pensé que Igor lo movía, aunque algunas veces él no había estado en casa. Las noches se volvieron más pesadas, me costaba dormir y cualquier ruido me ponía en alerta. El silencio de la casa, que antes me resultaba normal, comenzó a sentirse distinto, como si siempre hubiera algo ocurriendo justo fuera de mi atención. Varias veces me levanté para revisar el cuarto de Igor, solo para encontrarlo dormido, con el juguete acomodado cerca de él, casi siempre en una posición diferente. También noté que mi hijo empezó a olvidar cosas pequeñas. No recordaba qué había comido el día anterior o confundía los días de la semana. Al principio lo atribuí al desorden de las vacaciones, pero algo en su forma de reaccionar me inquietaba. No parecía preocupado por olvidar. Simplemente lo aceptaba con una tranquilidad extraña. El punto en el que dejé de buscar explicaciones llegó una noche en particular. Había dejado el juguete sobre una repisa alta, fuera del alcance de Igor, con la idea de mantenerlo ahí mientras dormíamos. Antes de acostarme, comprobé que seguía en su lugar. Horas después, me despertó un ruido suave, casi imperceptible, como el roce de plástico contra el piso. Al encender la luz, vi el juguete en medio del cuarto. No había ventanas abiertas, no había corrientes de aire,
y nadie se había levantado de la cama. Permanecí inmóvil, tratando de entender lo que estaba viendo. No se había caído. Estaba colocado de forma ordenada, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. En ese momento sentí como el miedo se me instalaba en el pecho de una manera distinta, más profunda. Ya no se trataba de dudas ni de coincidencias. Algo estaba ocurriendo dentro de mi casa, algo que no tenía una explicación sencilla, y yo no sabía cómo proteger a mi hijo de ello. Esa noche comprendí que el regalo que tanto había deseado no era solo un objeto extraño. Era el inicio de algo que ya no podía controlar. La tensión dentro de la casa fue creciendo de una forma silenciosa, casi imperceptible, pero constante. Cada día me sentía más cansada, como si algo me estuviera drenando la energía sin que yo pudiera notarlo del todo. Dejé de trabajar algunas horas para no dejar solo a Igor, aunque eso significara ganar menos. Prefería quedarme observándolo, tratando de entender en qué momento todo había empezado a salirse de control. Intenté apartar el juguete varias veces. Lo guardé dentro de una bolsa, lo puse en lo alto de un closet, incluso lo dejé una noche en el baño, lejos del cuarto. Siempre volvía a aparecer junto a Igor. No encontraba una explicación lógica, y lo más perturbador era que mi hijo no parecía notar nada extraño. Actuaba como si el objeto siempre hubiera estado ahí, como si formara parte natural de su vida. El cambio en él se volvió más evidente. Su mirada estaba más apagada, su atención dispersa. A veces lo veía sentado, observando el juguete durante largos minutos, sin mover un solo músculo. Otras veces movía los labios, como si respondiera a alguien. Cuando yo me acercaba, reaccionaba con normalidad, pero había una distancia que antes no existía. Sentía que algo se estaba interponiendo entre nosotros. El momento decisivo llegó una madrugada en la que no pude dormir en absoluto. La ansiedad me tenía con el cuerpo tenso, el pecho apretado. Me levanté y fui al cuarto de Igor. El juguete estaba ahí, sobre el piso, más cerca de la cama que de costumbre. Algo en mi interior me impulsó a tocarlo, a comprobar que era real, que no se trataba de una alucinación causada por el cansancio. En cuanto mi mano entró en contacto con la superficie, sentí una textura distinta, tibia, casi húmeda. De inmediato vi cómo del objeto comenzaba a brotar una sustancia oscura, espesa, que manchó mis dedos. No era aceite ni pintura. Tenía un color profundo, casi negro, y un olor metálico que me revolvió el estómago. El pánico me paralizó por unos segundos. Sentí náuseas, ganas de gritar, pero me contuve para no despertar a mi hijo. Me alejé de inmediato, limpiándome las manos como pude con el corazón desbocado. No había duda alguna de que ese juguete no era normal, ni seguro, ni algo que debiera seguir dentro de mi casa. En ese instante supe que no podía pedir ayuda ni explicaciones. Tenía que actuar sola. Esperé a que amaneciera. Envolví el juguete en varias bolsas de plástico, cuidando de no tocarlo directamente otra vez. Salí de la casa antes de que alguien más despertara y caminé varias calles, hasta un lugar donde sabía que nadie del barrio solía pasar. Lo tiré dentro de un contenedor viejo, sin mirar atrás. Mientras regresaba, sentía una mezcla de culpa y alivio que me hacía temblar las piernas. Los días siguientes fueron extraños, pero tranquilos. Igor no preguntó por el juguete ni mostró interés en buscarlo. Lo que más me sorprendió fue notar que parecía haber olvidado por completo la Navidad de ese año. No recordaba el regalo, ni la cena, ni nada relacionado con esas fechas. Cuando alguien mencionaba el tema, reaccionaba con confusión, como si le hablaran de algo que nunca había vivido. Con el tiempo, su comportamiento volvió poco a poco a la normalidad. Recuperó su forma tranquila de ser, su manera de jugar, su atención. Yo, en cambio, no volví a ser la misma. Aprendí de la peor forma que hay promesas que no deben hacerse cuando no se pueden cumplir, y que algunas cosas llegan cuando no se las busca, pero nunca con buenas intenciones. Hasta hoy evito pasar por la tienda donde vi aquel juguete por primera vez. Cada diciembre,
Cuando el ambiente se llena de luces y música, siento un nudo en el estómago. Hay recuerdos que desaparecen sin dejar rastro y otros que se quedan para siempre, aunque uno preferiría olvidarlos.